Buen Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a nuestro Rey. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Gloria a Dios. Padre, queremos orar en medio de nuestro tiempo. Palabra para los adultos, para los niños. Te pedimos de manera especial que tú hables a nuestros corazones. Despiertes en nuestro ser un sentir profundo de caminar conforme a las pautas que tú nos das, al deseo de tu corazón, que podamos encontrar en tu palabra refrigerio para nuestro corazón, Señor, y palabras de exhortación para poder perseverar y permanecer. A ti, Señor, sea toda la alabanza, el poder, el honor, la exaltación, hoy y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, los niños pueden pasar. Nosotros nos quedamos aquí, los niños más grandes, para nuestro tiempo con la palabra. Bienvenidos a todos. Qué grato, qué bendición poder en este día del Señor, donde nos reunimos para adorar, exaltar y engrandecer el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Estas semanas hemos tenido una temática interesante que hemos desarrollado ya a lo largo aproximadamente de unas cuatro semanas, este tópico. Principios para mantenernos enfocados en Dios. Y haciendo un breve repaso de lo que hemos estado mirando a lo largo de estas semanas, lo primero que dijimos es, para mantenernos enfocados, necesitamos ser disciplinados espiritualmente. Necesitamos ejercitar disciplinas espirituales, ejercitarnos en la piedad y ejercitarnos en una vida piadosa y muchas cosas. Pero una de las tantas cosas de ejercitarnos en la piedad es estar desarrollando esas disciplinas que me permiten conectarme con Dios. Eso es fundamental. Y hablamos de que esas disciplinas son como aquellas prácticas habituales que desarrollamos en el escenario de la vida, en el escenario del trabajo. Hay rutinas y prácticas de entorno laboral y usted no puede obviarlas, porque si usted las obvia, si usted no las toma en cuenta, el trabajo no va a salir bien. Igual es en el tema espiritual. Las disciplinas espirituales nos permiten estar en una dinámica permanente de interacción con Él, de intimidad y de cercanía con Él. Por eso las disciplinas se convierten en una parte esencial de nuestra relación con Dios. Disciplinas individuales, disciplinas como en lo privado, otras las desarrollamos en medio de la actividad pública en el entorno de la iglesia. ¿Ok? Eso es importante. Ese es el primer principio que estuvimos aprendiendo. El segundo principio que dijimos que nos ayuda a enfocar, aprender a desarrollar intencionalmente una buena mayordomía de todo lo que Dios me ha dado. Y lo que Dios me ha dado no se limita solamente a lo económico, porque casi siempre cuando pensamos en administración o mayordomía, nuestros eventos se van al tema económico o financiero, y no es así. La mayordomía tiene que ver con distintas y diferentes áreas de nuestra vida: mayordomía de recursos, mayordomía de dones, de habilidades, de materiales, de posesiones y de muchas otras cosas que yo tengo que aprender a administrar. ¿Por qué? Porque todo le pertenece a Dios. Dios lo que me ha hecho es dármelo a mí para que yo lo administre. Ese principio, logro darme cuenta que en medio de la dinámica de la vida, yo soy un administrador de tantas cosas que Dios me ha dado.
Hay un tercer principio que quiero empezar a compartir hoy. El principio tiene que ver con el principio de la generosidad. El principio de la generosidad para mantenernos enfocados en Dios. Claro, cuando usted y yo escuchamos generosos y nuevamente nuestra mente y nuestros pensamientos siempre se enrumban hacia el tema de lo económico, ¿verdad? Porque siempre hemos identificado y siempre que la generosidad es algo que se mueve y se desarrolla en el ámbito de lo financiero, de los recursos, de las posesiones materiales. Y bueno, no hay algo más equivocado que eso. La generosidad está en la Biblia, pero que no se liga solamente con eso. La generosidad en la Biblia es una expresión del corazón que se liga con muchos otros aspectos de la vida. Y es aquí donde vamos a estar hablando en el día de hoy, porque inmediatamente surge una pregunta: ¿cómo yo puedo vincular el tema de la generosidad con el enfoque en Dios? ¿Qué tiene que ver ser generoso con estar enfocado, estar diariamente, permanentemente, constantemente enfocado en el que tiene que ver la generosidad con eso? Nos vamos a dar cuenta en medio del escenario en el cual nos vamos. Ciertamente la generosidad tiene ciertas facetas que hemos considerado, pero hay otros aspectos que muchas veces no los tomamos en cuenta, no los vislumbramos, no los tenemos allí presentes en nosotros. Y queremos hablar un poco de eso, ya por lo menos sentar las bases de ciertos temas ligados a este tema. Mire, le voy a decir dentro de esta introducción que la generosidad es mucho más, va mucho más allá de dinero. La generosidad va mucho más allá de un tema ligado con dinero. Tiene que ver con eso porque la Biblia da esa perspectiva. Pero va mucho más allá de eso, porque la Biblia nos plasma que vivamente está ligado a todas las facetas de la vida. Y mire, usted puede ser generoso con su dinero, pero usted también puede ser generoso con su tiempo. Porque cuando usted determina tomar de su tiempo que es tan valioso y brindárselo a otro, usted está siendo generoso. Cuando usted toma de su tiempo para ocuparse de alguien, sentarse con alguien, visitar a alguien para orar por él, cuando toma tiempo de echar a una persona que está con una carga, con una aflicción, con una inquietud en su vida, usted está siendo generoso, porque usted está tomando el tiempo que tiene para pensar no en usted, sino para pensar en otro. Con tiempo podríamos asociar la generosidad con los elogios. ¿Cuántas personas son generosas en elogios? Cada vez que alguien hace algo bien, toma el tiempo para decirte felicito, qué bien que hiciste esto. Usted está siendo generoso en elogios. Hay personas que nunca te dicen nada. Nunca te dicen nada. Usted puede haber hecho lo mejor del mundo. Usted puede haberse esforzado. Darlo mientras usted no recibe ni un gracias. O qué bien que lo hiciste. O qué buen trabajo. La Biblia habla de ser generoso en halagos y en elogios. Es muy diferente los elogios al hacer labios, ¿verdad? Ser de esas personas que quieren estar pasándole la brocha a alguien todo el tiempo. Eso es otra cosa. Hay personas y hay momentos donde los elogios son necesarios. Poder reconocer el esfuerzo de un hijo, poder reconocer el esfuerzo de hacer el trabajo de una esposa en casa en medio de las labores que son múltiples.
Ser generoso en elogios es poder tener palabras que edifiquen y bendigan a otra persona por el esfuerzo y el trabajo que hace. Yo puedo ser generoso en simpatía, aunque algunos son tremendamente antipáticos en el entorno del contexto donde vivimos. ¿Cuánta gente no conocemos? La simpatía es una excusa. Ser generoso en simpatía es desplegar una actitud de simpatía, de acercamiento, de interacción con las personas. Y más bien la gente nos ve y dice, no, pero este hombre ese hombre anda amargado todo el tiempo. Un hombre nunca se muestra elocuente o abierto para hablar. Uno no sabe si está enojado, si está asustado, qué es lo que le está pasando. La generosidad tiene que ver con ser generoso en amor, en perdón. En amor generoso en escucha y aprender a escuchar y aprender a prestar atención a las personas y no simplemente, dígame rápido que tengo prisa, sino aprender a dar de nuestra escucha que necesita muchas veces desahogarse. Ser generoso en atención, que en ocasiones nos cuesta tanto, ¿verdad? Prestarle atención a otras personas. O sea que la generosidad no es algo que se mueve solamente en el ámbito de los bienes materiales, sino que se mueve en muchos ámbitos de la vida. Es un tema que tiene que ver con lo que das, dinero, tiempo, talento, lo que sea. ¿Por qué lo das? Motivación. ¿Y cómo lo das? Es un asunto de actitud. Por eso la Biblia llega y dice que todo lo que hagamos de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor. Todo lo que hagamos, todo lo que llevemos a cabo, todo lo que desarrollamos, dice Colosenses 3:17, háganlo de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor. Qué tremendo eso. O sea, tenemos todo lo que hacemos, como si usted y yo lo estuviésemos haciendo para el Señor. La generosidad. Por eso hay un pasaje en la Escritura, que es el texto que quiero usar hoy, que está en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 1 y 2, que es un texto que hemos leído en algún otro momento, pero que hoy repito y vuelvo a leer para ustedes. 2 Corintios capítulo 8, versículo 1 y 2. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su gente. Pablo tiene palabras de agradecimiento por la iglesia en Corinto y las iglesias en Macedonia. Esas iglesias en Macedonia, recordemos que Macedonia era una provincia y dentro de esa provincia estaba Filipos y estaban otras ciudades importantes de la época antigua. Y dice que Dios les dio una gracia, que en prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas. Que ellos, estando en pruebas, teniendo tantas dificultades, teniendo inclusive una situación difícil, pasando por tiempos de vacas flacas, viviendo tiempos de dificultad, las iglesias de Macedonia llega y dice, abundaron en riquezas de generosidad. Este pasaje, claro, del contexto de un tema que se narra en el Nuevo Testamento varias veces, la necesidad que hubo en las iglesias de Jerusalén, que pasaron por tiempos difíciles, historias de distintas provincias romanas determinaron recoger una ofrenda que luego fue llevada a los hermanos en Jerusalén. Y las iglesias de distintos lugares empezaron a los
dieron tan generosamente como las iglesias de Macedonia que recogieron esa ofrenda, y muchos como Pablo estaban sorprendidos. Esta gente ha sobreabundado en una a pesar de sus circunstancias. O sea, las circunstancias para los hermanos en Macedonia no fue un impedimento para involucrarse y apoyar a los hermanos en Jerusalén que estaban pasando por tiempos difíciles. Aquí sí nos habla de una situación económica, de una situación ligada a provisión. Estaban pasando tiempos difíciles, estaban pasando situaciones complejas, y es en medio de eso, hermanos, ellos no se vieron impedidos por su pobreza, por sus limitaciones, para decir: yo voy a apoyar a mis hermanos. Eso es una actitud de decir: yo no voy a dar en función de lo que tengo, porque probablemente no tengo mucho, pero voy a tomar de lo que sí tengo y voy a dar generosamente en función de lo que es. La Biblia llega y nos plantea ese concepto de generosidad a lo largo de la Biblia. ¿Por qué? Se dirá usted, y seguimos con la pregunta: ¿por qué la generosidad está vinculada con enfocarnos en Dios? Porque cuantos a la manera de Dios, amado hermano, usted no piensa en usted, usted piensa en los demás. Cuando usted se sintoniza con la generosidad que Dios quiere, con la activa divina, usted no responde en función de lo que tiene. Si usted no, si de lo que no tiene y de lo que desearía dar esto, bueno, doy en función de lo que tengo. Y si tengo que darlo todo, lo doy. Pero voy con la motivación y el deseo de poder bendecir a otros con recursos, con mi tiempo, con amabilidad, con amor, con cuanta cosa yo pudiese aportar en medio de las circunstancias que otros están pasando. Toda palabra de obra, hagámoslo en el nombre del Señor. Sea que tengamos que brindar amor, sea que tengamos que brindar atención, sea que tengamos que brindar elogio, simpatía, perdón, tensión o económicamente, hagámoslo con liberalidad. Y es lo que la Biblia nos quiere recordar en este día, porque eso nuevamente se vincula con estar enfocados en Dios, seguida de una expresión continua de generosidad. Usted está dispuesto a dar, e inclusive usted está dispuesto a darse a sí mismo por otros. Y es interesante esa perspectiva, porque mire, cuando tratamos de ver este término desde distintos enfoques, mire, cuando usted busca un poco de información no tanto en el entorno de la iglesia, sino fuera inclusive de la iglesia, cuando se habla de generosidad, por lo general usted encuentra definiciones como estas. Es la capacidad de dar, dice una definición, sin recibir nada a cambio. Esto puede referirse a distintos tipos de recursos: tiempo, personal, atención, dinero, esfuerzo, en fin, cualquier cosa que se otorgue en beneficio de otro, pero sin esperar ganancia alguna para quien lo. Esa es la definición que usted normalmente encuentra, y usted encuentra de que la generosidad en muchos diccionarios fue visto a lo largo de mucho tiempo, a lo largo de los siglos, como una virtud, un rasgo deseable que deben desarrollar los hombres. Usted lo encuentra dentro de la perspectiva de la filosofía griega y dentro de muchas otras perspectivas antiguas. Siempre se hablaba de la generosidad como una virtud deseable que tiene que ser fomentada. En el contexto latino,
no latinoamericano, sino del contexto romano, donde surge el idioma latín, allí el concepto viene de un término que significa gente o genuino, concepto generosidad, gente y genuinidad. De ahí viene ese concepto. Pero qué interesante que cuando miramos lo que opina la gente allá afuera sobre la generosidad, y no necesariamente lo que se piensa la gente practica, es como la gente lo define. Una cosa es muchas veces lo que la gente dice sobre algo y otra cosa es si realmente vivimos conforme a ello. Por lo menos esto es lo que nos plantean los diccionarios. Me pregunto, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo pongo el fundamento de la generosidad? Bueno, cuando miramos el concepto de generosidad en la Biblia, usted tiene que enfocarlo desde la perspectiva de cómo ese Dios, por un lado, y cómo ese concepto se vincula con el hombre, por el otro. Cuando hablamos de generosidad, la generosidad en la Biblia es un término, la expresión es un término asocia con Dios, interesantemente. No es un término que se asocia solamente con el ser humano, es un término que se vincula con Dios mismo. Y Dios en la Biblia se presenta como un modelo de generosidad con liberalidad y sin interés propio. Es lo que nos presenta la Biblia. Les pongo algunos ejemplos y ahora voy a citar algunos pasajes. La Biblia llega y dice que por amor Dios dio a su Hijo. Hay pasajes de la Biblia que nos dicen que Él dio a su Hijo o que Él envió a su Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, envió a su Hijo. Eso es dar. Desde la perspectiva de la Biblia, Dios da a su Hijo y lo envía. El Hijo nos dio, dice la Biblia, vida eterna, salvación y entrada al Padre. A través de lo que Él hizo, Él nos dio a nosotros, nos otorgó, y ese dar es una expresión asociada en la Biblia con una expresión de generosidad. Y mire, el hecho de que Dios por amor dio a su Hijo, Dios entregó a su Hijo para morir en una cruz, no por gente buena, no por gente que se portaba correctamente. Él dio a su Hijo para morir en una cruz por gente pecadora. El Hijo nos dio vida eterna, nos otorgó salvación y entrada. La Biblia dice que el Padre y el Hijo nos dieron al Espíritu Santo, que camina con nosotros y es el consolador que está a nuestro lado. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos da consuelo y fuerza y camina a nuestro lado como nuestro paracletos, nuestro consolador, nuestro ayudador. Mire qué interesante, el Padre dio a su Hijo, el Hijo nos dio vida eterna, el Padre y el Hijo nos dan al Espíritu y el Espíritu Santo nos da consuelo y fortaleza. Y eso lo encontramos constantemente en la Escritura. Si yo encuentro en la Biblia que Dios es un Dios que da y que da con tanta liberalidad, que aún mirando a quienes Él está dando, un montón de pecadores, de gente que se ha alejado de Él, pero que está dispuesto a dar un plan, a dar a su Hijo para cumplir con un plan perfecto de redención para redimir a la humanidad. Esa es una expresión de profunda generosidad con gente que hemos sido malos y que hemos vivido alejados de Dios. Y es por eso que usted continuamente en la Biblia, usted encuentra expresiones constantemente de que Dios es un Dios clemente y misericordioso. ¿Cuántas veces usted encuentra eso en la palabra de Dios? Y esa expresión clemente es una expresión que está asociada con la idea de generosidad. Mire lo que dice Génesis 33:11. Génesis capítulo 33, versículo 11, encontramos
encontramos a Jacob encontrándose con Esaú, dos hermanos que habían tenido sus buenas riñas, su problema. Uno engañó al otro y le robó la primogenitura. Entre ellos tenían toda una tensión horrible. Dice que cuando se encuentran después de algún tiempo, Génesis 33:11 dice: acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él y Esaú lo tomó. Mire lo que le dice su hermano Jacob: acepta, te ruego mis presentes. Mire, Jacob, cuando llegó al encuentro de Esaú, él venía temblando. Él no venía confiado, él venía temblando. Este hermano mío me va a ver y se me va a tirar encima y me va a dar una golpiza por todo lo que hice, por todo lo que aconteció entre nosotros. Voy a llevarle unos presentes para tranquilizarlo. Pero él llega y dice: Jacob, porque Dios me ha hecho merced. Y esa palabra merced está asociada con el concepto de Dios me ha sido clemente y generoso conmigo. Dios ha sido conmigo clemente y generoso y me ha dado todo esto, y de esto que Él me ha dado, yo te traigo. El mismo Jacob podía llegar y reconocer que el Dios que le había dado esos ganados, esas tierras, esos bienes, esas posesiones y todo lo que tenía, era un Dios que había extendido su merced, su clemencia, su bondad sobre él. Qué interesante que una de las versiones modernas dice, cuando Jacob habla aquí: Dios ha sido muy generoso conmigo, dice una versión moderna. Cuando habla de merced, me ha hecho merced, Dios ha sido generoso conmigo, dice una versión moderna. Mire lo que dice Éxodo 33:19, hablando de ese Dios generoso. Éxodo 33, versículo 19, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Esa palabra clemencia en muchos contextos se traduce compasivo, generoso. Extenderé generosamente mi compasión, extenderé generosamente mi clemencia. ¿Cuántas veces encontramos la expresión clemente para Dios en la Biblia? Ahí se está hablando, Dios es un Dios que extiende sobreabundantemente su bondad, sobreabundantemente su gracia, sobreabundantemente su compasión. Ese es el Dios, así se describe en la Biblia. Entonces, la generosidad en la Biblia es una expresión que está ligada íntimamente a Dios, porque la generosidad en ese sentido está asociada con el carácter de Dios. Dios es un Dios generoso, clemente. Es una característica de Dios, es un atributo divino. La generosidad es algo que surge de Él, que es parte de su esencia, que es parte de su naturaleza. Entonces, la generosidad no es un atributo, una característica ligada a los hombres solamente. La clemencia, la generosidad es un término en la Biblia asociado con Dios. Dice el Salmo 119, en el versículo 132, de la siguiente manera. Dice el salmista, Salmo 119, versículo 132. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Eso dice la versión Reina Valera. Y dice una versión moderna: vuélvete a mí y tenme compasión, como haces siempre con los que aman tu nombre. Ten compasión, sé misericordioso. Extiende esa dosis de generosidad misericordiosa, de generosidad compasiva sobre nosotros. Ese es Dios. Y mire, Dios extiende esa generosidad de distintas formas en la Biblia.
Y usted lo va a encontrar impregnado a lo largo de todos los textos bíblicos, cómo Dios extiende o muestra esa generosidad. Creó la humanidad e invitó al ser humano a relacionarse con él. Los primeros seres criados, Dios los formó, y Dios no formó a los primeros seres criados porque necesitaba compañía y necesitaba a alguien con quien compartir y pasar el rato. No, Dios creó al ser humano como expresión de un acto amoroso, creador, y que ese hombre creado por Dios estuviese en una relación con él. Ese es un acto de tremenda generosidad de Dios hacia los primeros seres criados, que el hombre pudiese estar en relación con él. El hombre después pecó, pero él proporcionó generosamente un medio de redención para la humanidad. Él generosamente determinó, estableció un plan. ¿Para qué? Para que los hombres pudiesen ser redimidos de su condición de pecado. Eso es generosidad. Dios pudo haber dicho, no lo hizo. Él lo pudo haber hecho. Él pudo haber dicho, esta gente es un problema. Esta gente es un problema. Vamos a aniquilar a todo mundo y voy a empezar de nuevo. ¿Pudo haber hecho Dios eso? Claro que sí, pero él no lo hizo al final de cuentas. Al final de cuentas, él llegó y determinó que esa humanidad que decidió pecar y decidió desobedecer, necesitaba experimentar redención, ser rescatados de su condición. Qué interesante darnos cuenta que eso es la esencia misma del mensaje en la Biblia. Un Dios generoso que quiere relacionarse con la humanidad, pero la humanidad no puede relacionarse con él en su condición de pecado, así que Dios provee un medio redentivo para rescatar al hombre de su condición y que de esa manera sí pudiese relacionarse y reconciliarse con Dios. Qué impactante eso. Y aún más, la Biblia cuántas veces nos dice que Dios extiende su bendición sobreabundante sobre nosotros. A pesar de que todavía estamos en esta condición pecaminosa, usted y yo experimentamos su gracia. Inclusive sobre la gente mala que está allá afuera. Porque sabe algo, el sol sigue saliendo y el agua y la lluvia sigue cayendo sobre justos y sobre injustos. Esa es una expresión de bondad de Dios. Entonces, y sobre nosotros podemos experimentar las múltiples bendiciones de Dios. Es que mire cuánta generosidad y bondad de ese Dios para con nosotros. Cuánta generosidad de ese Dios hacia usted y hacia mí. Cuánta generosidad de ese Dios que extiende sus bendiciones. Dice la Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y leo para ustedes. Alabado sea el Señor, dice Pablo a los hermanos de Éfeso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestes con toda bendición espiritual en Cristo. Usted y yo que hemos experimentado la gracia de Dios, experimentamos las bendiciones en Cristo Jesús. Y ahí después del versículo 4 en adelante se vienen describiendo esas bendiciones que nosotros tenemos en Cristo. Qué tremendo eso. A pesar de nuestra condición, a pesar de que todavía estamos en una condición de pecaminosidad, a pesar de que todavía estamos en una condición de limitación, Dios extiende su bondad y podemos experimentar el favor, la gracia, el perdón, la salvación. Dios nos ha escogido, Dios nos ha elegido. Mire, yo encuentro en la Biblia constantemente expresiones de que ese Dios que describe la palabra es un Dios sobreabundantemente generoso. Un Dios sobreabundantemente generoso. Entonces, este tema de la generosidad no es un tema que se vincula solamente conmigo y con lo que yo tengo que hacer.
es que la generosidad es parte de la esencia de Dios. La esencia de Dios. Dios, y ese Dios generoso es el mismo Dios que nos sigue pidiendo a nosotros, que nos sigue solicitando a usted y a mí que le pidamos. O sea, ese Dios generoso y bondadoso, lleno de misericordia y clemencia, es el Dios que te alienta a ti y a mí a que vengamos delante de Él y le solicitemos su favor. Mire qué interesante, un Dios con tanta generosidad, bondad, clemencia y misericordia que viene, vengan y pidan y yo les voy a dar. Y hallarán, llamen y yo les voy a abrir. Porque todo el que pide recibe y todo el que busca halla y al que llama se le abrirá. Ese es el Dios que en Mateo 7:7 nos recuerda eso. Nos llega y nos dice, yo soy el Dios generoso que extiendo mi favor sobre ustedes, humanidad, sobre ustedes, creyentes, de múltiples formas y maneras. Por eso, pídanme que yo les voy a dar. Busquen y van a hallar. Llamen y yo les voy a abrir. Qué tremenda generosidad de ese Dios, que nos dice a nosotros, criaturas suyas, hijos suyos, que fuimos criados por su mano, pídanme, yo soy generoso. Yo soy generoso. Claro, la generosidad de Dios no significa que Dios nos va a dar todo lo que usted y yo queremos. Porque muchas veces usted y yo no necesariamente pedimos bien. En ocasiones pedimos algunas cosas que no necesariamente Dios nos va a dar, porque Dios sabe que no las necesitamos. Nosotros los seres humanos en ocasiones pedimos algunas cosas que Dios se queda probablemente mirándonos y diciéndonos, bueno, pero ¿para qué me estás pidiendo eso cuando yo ya te he dado algo? Simplemente es que estamos descontentos con lo que tenemos y queremos algo diferente. Pero ese Dios es un Dios generoso que nos insiste, pidan. Nos dice a nosotros, sus criaturas, pidan. La generosidad es algo que está ligado con Dios y con su corazón. Pero la generosidad en la Biblia no solamente está ligado con el carácter de Dios. En la Biblia la generosidad está ligada con nosotros. Tiene que ver con usted y conmigo. Tiene que ver con la actitud que tenemos. Y como dijimos, la generosidad no se limita solamente a lo económico. ¿Y por qué será que nosotros nos limitamos solamente a mirar cuando hablamos de generosidad en lo económico? Porque nosotros debemos de recordar que vivimos en un entorno donde somos tan influenciados por el consumismo. Somos tan influenciados por lo material. Vivimos en un entorno donde todo lo que nos rodea tiene que ver con materialismo y con consumismo. En estos días, hablando con mi esposa, decíamos, qué tremendo esta situación que hemos estado viviendo, porque desde noviembre, inicios, octubre, la televisión pasaba bombardeando a todo mundo con el asunto de Navidad y que Black Friday, y aquello era un asunto que era un bombardeo incesante. Y nosotros hasta ahora, a finales del mes de noviembre, de vez en cuando, es que veíamos un anuncio sobre publicidad. ¿Usted ha visto anuncios para temas del Día de la Madre del 8 de diciembre? Yo no he visto nada en televisión. Miren la situación que estamos viviendo, de que ni siquiera las empresas han estado bombardeando a la gente. El año pasado, amados hermanos, desde un mes antes ya nosotros teníamos un bombardeo incesante de que vaya a gastar su dinero en el Día de la Madre, y se acerca el Día de la Madre y piense en su mamita. ¿Ah? Y nos estaban bombardeando. ¿Por qué? Porque vivimos en un entorno materialista y consumista. Por eso es, amado hermano, que para nosotros pensar en generosidad es un asunto que lo asociamos casi exclusivamente al dinero. Y la Biblia nos plantea que la generosidad es una virtud mucho más amplia,
que está asociada con lo que hacemos, que está asociada con nuestras actitudes, que está asociado con otras dimensiones y otras cosas que hacemos en medio de la vida. Bueno, Lucas 6:38, por ejemplo. Busquemos Lucas 6:38. ¿Qué dice este pasaje del Evangelio? El Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 38. Y ciertamente hay algunos pasajes que están asociados con lo material. Ciertamente es así, eso no es un problema. Llega y dice en Lucas 6:38, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la medida con que medís, os volverán a medir. O sea que usted debe aprender a dar y debe aprender a dar generosamente. Y normalmente nosotros vemos este pasaje de 6:38 desde la perspectiva del dinero, pero si usted lee el verso 37, qué interesante que no viene hablando de dinero, viene hablando de juzgar. ¿Verdad que sí? No viene hablando de dinero, sino que viene diciendo, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Qué interesante que no viene dando una disertación sobre el dinero, sobre el presupuesto, sobre los bienes materiales, lo está vinculando con otros asuntos que no tienen que ver con el dar, sino con levantar juicios de otros. Lo está asociando con perdonar. Qué interesante que el dar se está vinculando con otras facetas y otras prácticas de nuestra vida que no necesaria o solamente tienen que ver con el dar. Amado hermano, lo que está diciendo es que nosotros cuando damos tenemos que aprender a dar una medida remecida. Bueno, yo me acuerdo cuando yo iba a recolectar café, cuando me tocaba a mí desde pequeño, me enviaron a los cafetales. Mi mamá decía, usted después de sus vacaciones, usted no se queda en su casa. Yo desde los 9 años pasé metido en los cafetales y no 2 días. Mi madre me tenía metido ahí 2 meses. 2 meses, entrando allí desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y esa práctica yo la tuve casi terminando el colegio. Estamos hablando de casi 8 años de mi vida donde mi madre me decía, usted no se va a levantar aquí a las 11 de la mañana. Mi madre era estilo Hitler. Esa levantaba desde las 4 de la mañana y ahora sí, vístase. Y camino al cafetal con el canasto de café. Cuando uno llenaba el asunto de café, obviamente uno cuando iba recolectando el café, se le van hojas en el canasto de café, uno va sacando las hojas, se agarra el grano maduro, los verdes uno tiene que separarlos y sacarlos, pero uno no remecía el canasto, porque si remecía uno el canasto se bajaba. Era como que se asentaba el café, ¿verdad? Y cuando uno iba a medir el café, ellos tienen unas cajas grandes metálicas que le llaman cajuelas. Es una medida. Entonces uno vaciaba el café lentito para que no se acomodara mucho el café. Y cuando alguien de los que estaban midiendo empezaba a hacerle así, no le haga eso. Porque uno decía, entonces si remecen eso, el café se acomoda y al final de cuentas tengo que echar más café. Entonces eso no me conviene. Al final de cuentas, aquí cuando la Biblia dice que algo es apretado y remecido, es cuando usted trata de meter algo y lo aprieta para poder meter más. Entonces, cuando nosotros damos, dice la Biblia, hablando de la generosidad desde la perspectiva de nosotros los hombres, es que nosotros tenemos que ser espléndidos, generosos, ampliamente generosos, dar con un corazón abierto y de una forma abundante. Recursos, amor, atención, cuidado, lo que sea. Entonces, cuando estamos hablando del dar y lo vemos desde la perspectiva de los hombres, eso es lo que nos plasma la Biblia. Entonces, la Biblia nos plasma que Dios es generoso, es un atributo suyo, es una característica vinculada con él, la generosidad, la clemencia, pero la generosidad está vinculada con usted y conmigo.
Por eso dice la Biblia que nosotros debemos de tener un espíritu y una actitud noble y bondadosa hacia los demás. Y es allí donde se expresa este concepto. Por eso es que Proverbios 3:28 dice lo siguiente. Proverbios capítulo 3, versículo 28. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Perdón, aquí anoté mal esta cita. Proverbios 3, no es 28. Vamos a buscar el 18. Bueno, luego lo busco. Aquí anotamos mal. No digas a tu prójimo. Dice así este proverbio. Ve y vuelve y mañana te lo daré cuando lo tienes contigo. No le digas a tu prójimo, vuelve mañana. Mañana voy a ver si te doy algo. Sino que si tú tienes, dale lo que tienes contigo. ¿Ah? 3:28. Ok, sí. Okay. Estaba buscando en otro lugar. Ya este problema es de edad, así que me perdonan, hermanos. 3:28. Dice así, no digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré. Cuando tienes contigo que darle. Qué interesante. Está hablando de una actitud desprendida. No te está diciendo que le des una cantidad X. Y no está diciendo que tiene que ser papel moneda. Tiene que ver con darle. Tiene que ver con una actitud de desprendimiento, tiene que ver con una actitud del corazón, tiene que ver con una actitud que nos lleva a decir, aquí tengo, te doy. Y lo hago de una forma desprendida. Entonces, mire cómo estamos mirando dos lados de la misma moneda. La generosidad entonces tiene que ver con una característica divina. Dios es generoso. Ha sido generoso con nosotros. Sigue siendo todos los días increíblemente generoso y clemente con nosotros. Amén. ¿Cuántos podríamos levantar nuestra voz y decir, ciertamente Dios me ha mostrado su clemencia de tantas maneras, de tantas formas hacia mi vida? Y necesitamos mirar esa perspectiva, la perspectiva del Dios clemente. Si Dios es clemente, Dios está queriendo que como hijos suyos, como creación suya, nosotros que fuimos hechos a su imagen y semejanza, podamos poner de manifiesto también esa clemencia y esa generosidad. La generosidad está ligada inevitablemente al hecho de que usted y yo hemos sido hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y si Dios es generoso y clemente, Dios está queriendo que también nosotros pongamos de manifiesto esa clemencia en los distintos ámbitos de nuestra vida. La pregunta es, ¿con cuánta frecuencia usted y yo estamos siendo ampliamente generosos en las distintas facetas de nuestra vida? Cuando hablamos de ser ampliamente generosos en amor, cuando hablamos de ser ampliamente generosos en prestar atención, cuando hablamos de ser ampliamente generosos en escuchar, cuando hablamos de ser ampliamente generosos en brindar de nuestro tiempo a otros, cuando hablamos de ser ampliamente generosos en manifestar de una forma o de otra el cuidado hacia otras personas. La Biblia lo que nos está queriendo decir es así como Dios es ampliamente bondadoso hacia los suyos, nosotros también tenemos que aprender a hacerlo. Porque tenemos a alguien de quien lo aprendemos. Porque hay alguien de quien nosotros lo aprendemos. Mire, la bondad está asociada. Yo lo he comentado en algunas ocasiones. Mi esposa tiene la buena costumbre. A mí me cuesta. Mi esposa en eso es mucho más diligente que yo. Pero en medio de todo esto,
Muchas veces nosotros nos aferramos a tantas cosas materiales, ¿verdad que sí? Mi esposa siempre me dice, bueno, si vamos a comprarnos algo, si hemos ahorrado y guardado algo para comprarnos algún asunto de zapatos o ropa o algo, miremos allí qué es lo que hay que ya no estamos usando y que está en buen estado y regalémosle a alguien que lo necesita. Alguien puede utilizarlo y sacarle provecho a eso. ¿Cuántas veces nosotros tenemos, amado hermano, tenemos colecciones? Nosotros tenemos colecciones de zapatos, colecciones de ropa. Están allí, que parecen una reliquia, que perfectamente las podemos llevar a un museo. Las hemos tenido allí por años. Y al final de cuentas podríamos dársela a alguien para que alguien pueda, en medio de sus limitaciones, ser bendecido con algo que está en buen estado. Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros los seres humanos, ¿qué es lo que sucede con nosotros? Bueno, me sucede a mí, a ustedes no, pero a mí sí me sucede. Nosotros estamos tan aferrados a lo nuestro que decimos, no, yo voy a regalar eso me costó, yo invertí dinero. ¿Cuánto dinero yo no invertí en ese aparato? ¿Cuánto dinero yo no saqué en esa ropa? ¿Cuánto dinero no me costaron esos zapatos? Y al final de cuentas, zapatos que ya ni usas. Y si empiezas a sacar la cuenta, probablemente los usaste hace 2 o 3 años. Capaz que te los pones y se le abre la suela ya por la falta de uso, ¿verdad que sí, Mailía? Así le sucede a uno con los zapatos cuando no los usa. Es casi como un recordatorio. ¿Por qué no los regalaste hace tanto tiempo a alguien que le hubiese sacado provecho a eso? Porque nuestra mentalidad es siempre acaparar, retener, pensar en nosotros, en mi comodidad, pensar en cómo me siento yo, en qué tengo, en verte, en tener nuestro closet lleno de un montón de cosas, aunque ni siquiera las use. Pero ahí están, casi como reliquias, ¿verdad? Casi como algunas cosas. Y qué interesante. En estos días sacamos un asunto que, por cierto, si alguien lo necesita, podemos hablar al final. En la casa había un asunto que ni siquiera era nuestro, sino que hasta nos lo dieron a nosotros. Y eso después de un tiempo terminó guardado. Esos dispositivos para amplificar el sonido de los televisores, que son como un teatro en casa, que son como 6 bocinas, con una caja, con un asunto, un amplificador así grande, el G, por si alguno dice, yo puedo usarlo ahí en mi casa. Pero al final de cuentas, ¿cuántos de nosotros no están? No, dejémoslo allí, yo eso lo necesito. Y yo les soy sincero, hermanos, yo llegué y dije, no, para ponérselo al televisor y escuchar ese sonido envolvente. Y cuando vienen las películas así, escuchar ese sonido de todo lado, que uno queda así como estupefacto, ¿verdad que sí? En medio de todo ese asunto, ¿cuánto tiempo ha pasado? Y ahí está el bendito equipo LG sin usarse cuando alguien le podría sacar provecho. Entonces, amados hermanos, ¿cuántas veces somos tremendamente acaparadores? ¿Por qué? Y algunos tenemos casi ese síndrome que es un problema serio de esos programas de la televisión, ¿cómo se llama? Acumuladores compulsivos. Pero ¿sabe algo, amado hermano? Allí se denota mucho de la realidad que nosotros tenemos los seres humanos. A nosotros nos fascina retener. Pensamos en nosotros, ¿cuánto me costó? Y no pensamos que eso puede ser de bendición para otro. No podemos pensar que hay otro que le puede sacar provecho porque yo ni siquiera lo uso. Eso está allí guardado, recibiendo polvo. Porque así somos los seres humanos. Deberíamos de ser así cuando tenemos un Dios clemente y generoso. Deberíamos de ser así cuando hay un Dios que ha expresado tanto amor, ha sido clemente y supremamente generoso hacia una humanidad pecadora, que dio a su Hijo, que hizo un plan perfecto para redimir al hombre de su condición. Él dio desprendidamente, generosamente.
¿Tenemos de dónde aprender? Claro que sí, pero nosotros luchamos con nuestro ego, luchamos con nuestra actitud, luchamos con nuestra mentalidad. No, eso es mío, eso es mío, eso es para mí. Y muchas veces ni siquiera lo usamos, está ahí guardado en una esquina, sin uso y deteriorar. Ni lo usó usted, ni lo usó alguien más. Qué tristeza. Eso denota mucho de lo que hay en nuestros corazones y la manera en que nosotros manejamos el tema de la generosidad. ¿Por qué les estoy hablando de generosidad y del tema de estar enfocados en Dios? Porque este tema de la generosidad nos lleva a pensar en lo que Dios quiere que seamos y confronta mucho de lo que somos, porque somos muchas veces gente muy egoísta, porque muchas veces somos gente que estamos pensando en nosotros, nos preocupamos por nosotros, nuestro interés está en nosotros, entonces siempre estamos considerando de que esto es mío y nos olvidamos del principio que está detrás del tema de la buena mayordomía. Dios es el dueño de todo. Yo tan solo soy un administrador de lo que Él ha puesto en mis manos. Esto no es mío. Esto no es mío. Cuando veo ese aparatito que está allí en el piso, que lo dejamos allá afuera, mi esposa me lo pone fuera, porque yo soy de guardarlo en la caja y meterlo en algún lugar. Entonces mi esposa lo puso así en un lugar bien visible, ahí en la pura entrada de la casa. Entonces eso es como una señal para decir, hay que deshacerse de eso. Hay que hacer algo con eso. Y ciertamente cada vez estos días que paso y veo ese aparato, digo, tengo que hacer algo con eso. Eso no lo puedo dejar acá. Alguien le sacará provecho. Alguien tendrá sonido envolvente esta Navidad y estará mirando las películas de Navidad, el Grinch y algunas otras más allí con sonido envolvente. Esas películas que le gusta a Maylía, el Grinch y todo eso. Navidad en Evergreen y toda esa cosa. Así que al final de cuentas, necesitamos examinar nuestro corazón. Necesitamos darnos cuenta, tengo un modelo de generosidad, de profundo, un Dios generosamente amoroso, un Dios generosamente que me presta atención y me escucha y me dice, mi oído está atento a tu clamor. Dios mío, un Dios que está disponible las 24/7. Dios amado, ¿y cómo me cuesta a mí ser generoso con mi tiempo, con mi escucha, con mi atención, con manifestar mi amor? Y esto es un asunto que nos confronta a todos, porque luchamos con esto, libramos batallas con esto, libramos batallas con esto. Y Dios nos quiere desafiar, Dios nos quiere retar. Hay una sección que quiero iniciarla y en la próxima la vamos a continuar. Mire, la generosidad, bueno, ya dijimos que la generosidad está ligada a Dios, porque la generosidad, la clemencia, está vinculada con un atributo divino. Y está ligada a nosotros porque nosotros como hijos de Dios, como creación de Dios, hechos a su imagen y semejanza, tenemos que replicar a aquel que es generoso. Dios nos dice que seamos misericordiosos así como Él lo es. Y es casi llegar y decir, seamos generosos así como Dios es generoso. Y nos insta. Mire, la generosidad en la Biblia, y ese es un tópico que inicio hoy y continúe en la próxima sesión. La generosidad en la Biblia está vinculada con la bendición. Interesante. Porque usted encuentra en la Biblia que van de la mano, están tomados, son como siameses, generosidad y bendición. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué la Biblia en Proverbios 11, versículo 24 y 25, y vamos a leerlo, lo podemos buscar en nuestras Biblias. Proverbios capítulo 11, versículo 24 y 25, dice aquí, así de la siguiente manera, hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada,
y el que saciare, él será saciado. Qué interesante ese proverbio. Qué interesante ese dicho de la Biblia, porque ese dicho de la Biblia nos está planteando de que aquellos que retienen vienen a qué? ¿Vienen a qué? A pobreza, dice la Escritura. Y aquellos que son generosos, ¿qué sucede con ellos? Son prosperados. Y miren, el contexto de Eclesiastés se habla siempre del contraste entre el necio y el sabio. Y es por eso que el retener es presentado en el contexto de Proverbios como un acto de necedad. Y el dar y el ser generoso como una expresión de generosidad, como una expresión de alguien que es rico en dar de lo que Dios le ha dado. Mire, nosotros que somos tan dados a acumular un sinnúmero de cosas como ya mencioné, que somos tan dados a adquirir, a tener un montón de cosas, a tener inclusive cosas en nuestras propias vidas que no usamos para bendición de otros, dones, capacidades, habilidades, talentos. Mire, la generosidad no está ligada, y lo reitero, solamente al dar, al consumo material, al suplir económicamente algo, sino que tiene que ver con lo que tenemos en general en nuestra vida, tangible o intangible, y cómo nosotros usamos eso. Tiene que ver con el corazón. La generosidad no tiene que ver con la cantidad de lo que doy, tiene que ver con la actitud del corazón. Tiene que ver con algo que surge y parte de nosotros. ¿Cómo ser sabios? ¿Cómo movernos sabiamente? Bueno, aprendamos a ser generosos en todos los sentidos, porque cuando usted aprende a ser ampliamente generoso, la Biblia llega y dice, Dios nos prospera. Y la prosperidad tiene que ver con la bendición de Dios. Necesitamos aprender que la generosidad es una forma en que nosotros enriquecemos a otros. Y por eso es que muchas veces la generosidad no es un tema que nos llame tanto la atención, porque pensar en enriquecer a otros no es algo que me interese. Yo pienso en mí. Enriquecer a otros y darles amor y que sobreabunden de amor no nos interesa tanto. Me interesa que yo sobreabunde de amor. Prestarle atención a alguien y prestar nuestros oídos para atenderle, ayudarle, apoyarle, escucharle, requiere de nuestro tiempo. Amados hermanos, pero ¿cuántas veces eso nos cuesta terriblemente? Dios nos dice que tú tienes que aprender a ser generoso en el tiempo que brindas a otros. Generoso en todos los ámbitos de la vida, y por eso aquí es que la Biblia nos dice que tenemos que aprender a repartir. Y dice que cuando aprendemos a repartir nos es añadido más. Esa es la senda del sabio. El que aprende que en la medida en que nosotros aprendamos a brindar lo mejor de nosotros en todo sentido, la bendición de Dios va a estar conectada a eso que tú haces. Porque lo haces con tu corazón, porque no tienes una medida. No, mire, hermanito, yo no tengo tiempo. No tengo tiempo para usted. No tengo tiempo para escucharle. No tengo tiempo para atenderle. No tengo tiempo para estar a su lado. No tengo tiempo para poder caminar con usted en medio de estas circunstancias. Inclusive cuando hablamos de brindar de nuestro tiempo, estamos siendo desafiados por Dios a ser generosos en todas las facetas de nuestra vida. Hay una relación entre la generosidad del alma y la sabiduría o la necedad. O eres tremendamente sabio en cuanto a la generosidad o eres tremendamente necio. Por eso es que la Biblia dice en Proverbios 11:18,
lo siguiente, dice la versión Reina Valera en Proverbios 11:18, el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Proverbios 11:18, y leo en una versión moderna, el impío gana salario engañoso. Cuando se habla de hacer obra falsa, se traduce, el impío gana salario engañoso, pero el que siembra justicia recibe verdadera recompensa. Es una traducción mucho más entendible para ese pasaje de la Escritura. ¿Qué significa salario engañoso? Mire, salario engañoso en la Biblia y en el contexto de Proverbios es Tania, produce esa ilusión que tenemos por lo material, esa ilusión de decir tengo esto, tengo aquello, soy poseedor de todo eso. Pensar de que tengo tantos bienes, tantas cosas, y al final de cuentas son mías, son mi posesión. El necio no entiende que todo eso que nosotros es porque usted y yo somos administradores de algo que es de Dios. Y por eso es que muchas cosas que poseemos se convierten en salario engañoso. Porque al final de cuentas solamente a mí. Y al final, cuando Dios desea que eso que Dios te ha dado y que posees, lo puedas administrar también, que pueda terminar siendo y redundar en bendición para otros que están a tu alrededor. Piensa que las cosas son suyas. El que siempre está considerando, esto es mío, esto es mi posesión, piensa que las cosas son suyas de forma absoluta, ir con generosidad. ¿Qué es lo que sucede con esa persona? Su alma empobrece y sus anhelos nunca van a ser satisfechos. Nunca va a estar satisfecho. En cambio, cuando usted sabe que Dios nos ha otorgado, en medio de toda la gracia que hemos recibido, en medio de toda la bondad que Dios ha extendido hacia nosotros, usted y yo aprendemos de todo eso y darlo, Dios lo que hace es que nos prospera y nos bendice. Por eso es que el sabio, al contrario que el necio, siembra justicia, como dice ese versículo, siembra justicia con rectitud, con desprendimiento. Por esa razón, el recompensado obtiene una recompensa verdadera que nace de un corazón desprendido y generoso. ¿Alguien necesita tiempo? Yo generosamente le doy tiempo. Yo le doy mucho amor. ¿Alguien necesita atención o que le escuche? Ahí estoy. Mire cómo la generosidad es algo tan amplio que no se limita a lo monetario, a lo económico. Está ligado a tantas facetas de la vida. Por eso la Biblia y Pablo decía, más bienaventurado es dar que recibir, porque está asociado a todos los ámbitos de la vida. Esa actitud que tiene el sabio y dice, ciertamente la generosidad está ligada a las recompensas y a la prosperidad de Dios. Si yo soy generoso, Dios va. Y la bendición de Dios, si usted y yo sabemos que no va a ser solamente un tema económico. La bendición de Dios es una bendición amplia y abundante que tiene que ver con todas las facetas y todos los ámbitos de nuestra vida. Hemos sido bendecidos por Dios en tantas áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque si usted y yo actuamos como sabios, ciertamente el que siembra justicia va a ser prosperado. Pero si somos necios,
que se autoengaña, sigue pensando, no, esto es mío, y retenemos, al final de cuentas, no voy a recibir la recompensa del Señor. Dios nos ha hecho un desafío para usted y para mí, porque la generosidad entonces la hemos limitado, la hemos restringido solamente a ciertos ámbitos de la vida. Más tangibles, ¿verdad? Cuando la generosidad tiene que ver con toda la dinámica de lo que soy y de lo que hago. Entonces la pregunta de Dios para nosotros en este día, ¿el comportamiento es el comportamiento de alguien necio? ¿O estaremos caminando por la vida como sabios? ¿Estaremos sembrando justicia, siendo desprendidos, siendo ampliamente entregando lo mejor de nosotros en todos los aspectos de la vida? Amado hermano, cuando eso sucede, tenga la plena seguridad que nosotros vamos a experimentar forma sobreabundante en todo sentido. Por eso es que la Biblia nos insta a ser generosos en todo aspecto. Cuando leímos el pasaje inicial de 2 Corintios 8, los hermanos en Macedonia fueron generosos recogiendo una ofrenda. Esa sí fue un acto de generosidad que se tenía que ver con recoger una ofrenda económica. Y ellos, problema, que ellos vivían en extrema pobreza, dice el pasaje. Y ellos estaban pasando por tiempos de aflicción. Actuaron con profundo desprendimiento. ¿Cuál es nuestra actitud? En su corazón y en el mío. Dios está queriendo que nosotros seamos ampliamente generosos. Y termino con esto, recordándonos esto en esta tarde. La generosidad está asociada con, porque cuando aprendo de este concepto de generosidad, yo empiezo a dejar de poner mi mirada en mí y en poner mi mirada en los demás. ¿Ok? Y empiezo a darme cuenta de que la generosidad no solamente tiene que ver con Dios. Dios, sé bondadoso conmigo, sé clemente conmigo. No, es que tiene que ver tu alrededor. Inclusive podríamos llegar y decir que la generosidad y esa actitud de corazón tenemos que manifestarla no solamente entre nosotros como cristianos, sino que también necesitamos extenderla al mundo. En medio de un mundo tremendamente egoísta, porque allí sí hay un terrible egoísmo en medio del mundo, un entorno donde la gente piensa solo en sí mismo. Dios, tenemos el principal modelo que es Dios. Si Él ha sido tan desprendido y bondadoso conmigo, yo siendo pecador y malo, ¿cómo es posible que yo no pueda aprender de ese modelo y poder decir, Señor, ayúdame, yo quiero también un corazón prendido en todas las facetas y los ámbitos de mi vida, de manera que eso sea evidente a los que están a nuestro alrededor? Generosidad, entonces, en la Biblia está asociado con clemencia, está asociado con esa actitud de desprendimiento y darlo a favor de otros, sea lo que sea. Por eso, nuestro desafío como creyentes es aprender a vivir bajo este principio. Cuando usted vive este principio, usted está dando todos los días en usted. Usted piensa también en otros. Usted no pasa centrando su vida en usted, sus necesidades, su futuro, lo que usted quiere, lo que usted desea. Usted tiene un radar y se da cuenta, a mi alrededor también hay circunstancias y yo puedo ser un agente de transformación y de bendición en medio de todo este entorno donde Dios me ha puesto. Generosidad, que
el Señor. Oremos a Dios para que podamos ser gente profundamente generosa en todos los ámbitos de la vida. Y no nos preocupemos por estar mirando alrededor para ver quién lo está haciendo, de quién lo miremos nosotros. No tomemos tanto tiempo en mirar si hay otros que están haciéndolo o no lo están haciendo. Sí, seámoslo nosotros. Empecemos por nosotros mismos, porque cuando usted se toma el tiempo para hacerlo, al final de cuentas, si otro también en la iglesia lo hace y otro hermano también lo hace, al final nos vamos a dar cuenta que esto va a ser una dinámica de vida que nos caracteriza y va a ser parte natural de nuestro desarrollo. Ser generosos nos ayuda a enfocarnos en Dios. Él es generoso. Yo veo la generosidad de Dios todos los días. Yo veo la clemencia de Dios todos los días. Yo veo el cuidado de Dios todos los días. Yo veo la gracia de Dios extendida. Si Dios es así, yo que soy hecho a su imagen y semejanza, ¿qué debo de replicar? Si tengo tan sublime y maravilloso ejemplo de clemencia. Oremos al Señor para que Él nos ayude a poder movernos en este ámbito. Padre, oh Dios, hoy venimos delante de tu presencia. Hoy venimos delante de tu trono. Hoy nos acercamos delante de la presencia, reconociendo y examinando nuestros corazones, Señor, pero sobre todo mirando al cielo y reconociendo que aquel que nos redimió, nos perdonó y nos otorgó vida espiritual es ese Dios lleno de clemencia, lleno de generosidad, que creó al hombre y que quiso relacionarse con el hombre abiertamente. Ese Dios clemente y generoso que a pesar de que el hombre pecó y se alejó de él, desarrolló un plan para traer redención y reconciliación a esos hombres pecadores. Oh Dios, tú eres un Dios cargado de bondad, de generosidad. Oh Dios, quieres y demandas de nosotros que también vivamos, caminemos, nos comportemos y actuemos de esa manera. Oh Dios, ayúdanos a poder vivir cada día bajo esos parámetros. Ayúdanos, Señor, a poder mejorar nuestra vida, que podamos mirarte a ti, pero que también podamos mirar a nuestro alrededor y darnos cuenta que hay tantas cosas que necesitamos desprendernos de poder extender la bendición tuya hacia los demás. Oh Dios, que nuestra generosidad, oh Dios, no se limite a pensar, no cometamos el error de pensar lo que tener sobreabundancia de esto, de aquello. Dios no nos dice que tienes que tener sobreabundancia de aquello, de lo otro para ser generoso. Dios nos dice que seamos generosos, en función de lo que Dios nos ha dado. Y en función de eso podamos vivir una vida diligente en medio de nuestra sociedad. Padre amado, ayúdanos a nuestro carácter en medio de una sociedad y de un mundo que necesita ver los valores del reino de Dios reflejados en nosotros. Padre amado, hoy queremos examinar nuestro corazón. Espíritu de Dios que examine nuestro corazón y nos ayude, oh Dios, a transitar por la vida con una actitud de profunda generosidad. Dios, queremos exaltar tu santo nombre. Oh Rey de Reyes y Señor de Señores, aquí están nuestros corazones y nuestras vidas. Ayúdanos, Dios, a vivir para la gloria de tu nombre. Entonamos este canto y adoramos al Señor con todo nuestro corazón. Mi esperanza está en Jesús.